Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy les preparé la segunda parte de los verbos y su clasificación. En el video anterior habíamos analizado los verbos clasificados en regulares, irregulares y defectivos. Y en este tutorial vamos a ver las otras clasificaciones que existen. Personales versus impersonales, copulativos versus predicativos, transitivos versus intransitivos y los pronominales. Obviamente, si existen verbos personales, hay impersonales. El verbo personal es el que admite a una persona, es decir, a un sujeto. Como por ejemplo, mi maestra es muy inteligente. Aquí vemos cómo hay un sujeto admitido por el verbo. Contrario a lo que ocurre con verbos impersonales que no tienen un sujeto determinado. El infinitivo en estos verbos funciona como sujeto. Se conjuga en la tercera persona del singular y la mayoría describe tiempos meteorológicos. Veamos algunos ejemplos. Beber alcohol es malo para la salud. Beber alcohol es una persona. No. Aquí, si ustedes se fijan, lo que tenemos es un infinitivo que está actuando como sujeto de la oración. Por tanto, quiere decir que este verbo es impersonal. Hay un perro enorme en la calle. Si ustedes se fijan aquí, no hay un sujeto determinado. Estamos dando una información que hay un perro enorme en la calle. Pero aquí no hay un sujeto determinado como ocurre aquí, donde decimos que mi maestra es muy inteligente y obvio que mi maestra es el sujeto. En cambio, en este caso de los verbos impersonales, si ustedes se fijan, no hay un sujeto determinado. Esa es la diferencia. Ahora, hay verbos copulativos versus predicativos. Este es otro tipo de clasificación bastante común, porque los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Por defecto, el resto de los verbos serán predicativos. Vamos a empezar por los predicativos. Son aquellos que expresan una acción ejecutada por el sujeto. Por ejemplo, Camila juega fútbol, Camila va a la escuela, Camila escribe una carta. Si nosotros vemos, esos verbos expresan una acción ejecutada por el sujeto. Versus los copulativos que son ser, estar y parecer. Por ejemplo, la tablet está rota. La tablet está dañada. Ella parece triste. Esos son verbos copulativos. Entonces, lo fácil de esto es que si no es copulativo, será predicativo. Entonces, apréndanse de memoria ser, estar y parecer, verbos copulativos. Todos los demás, verbos predicativos. También existe la clasificación en transitivos e intransitivos. Los transitivos son los que tienen sujeto y complemento directo. Se llaman transitivos porque permiten el tránsito entre el sujeto y el complemento directo. Recuerden que yo siempre les digo que traten de conectar el nombre de un concepto con su definición. Si ustedes oyen la palabra transitivo, inmediatamente piensen, ok, es un verbo que sirve de tránsito entre el sujeto y el atributo. El sujeto que está en la persona que está en el sujeto de la oración y el atributo que está en el predicado. Vean un ejemplo. Mi papá llevó el dinero al banco. Si ustedes se fijan, llevó es el verbo. Aquí está el complemento directo. Me está diciendo que mi papá llevó el dinero al banco. Mi papá, si ustedes se fijan, está recibiendo la información del complemento directo a través de un verbo transitivo que me permite ir del tránsito del sujeto al complemento directo. Y los intransitivos, por tanto, son aquellos verbos que expresan una acción que recae sobre el sujeto y por eso no necesita ningún complemento directo. Por ejemplo, la radio suena. Ahí está toda la información. No tengo que añadirle al verbo un complemento directo para que la oración tenga sentido, porque este verbo es intransitivo, es decir, no necesita tránsito, establecer un tránsito del sujeto al complemento directo para tener sentido. Vean este otro, Alejandro reflexiona. No necesito decir nada más de la acción que se está realizando para que exista sentido, a diferencia de lo que pasaba en el transitivo. Yo no puedo decir mi papá llevó y dejarla ahí la oración. ¿Verdad que no tiene sentido? Entonces esa es la diferencia, que el verbo transitivo necesita mayor información para tener sentido y el verbo intransitivo solo necesita el verbo. Esa es la lógica. Y los pronominales, que se dividen en los exclusivamente pronominales, en los reflexivos y en los recíprocos. Los exclusivamente pronominales se conjugan obligatoriamente con un pronombre.
Vean algunos ejemplos: arrepentirse, quejarse, suicidarse. O sea, son verbos que necesitan anclado obligatoriamente un pronombre para tener sentido. Si no, no se pueden expresar esas ideas. Arrepentirse de algo y recapacitar es muy valioso. Yo no digo arrepentir de algo y recapacitar es muy valioso. No, arrepentirse de algo es importante para mejorar, por ejemplo. Entonces, eso es un tipo de verbo que tiene anclado un pronombre. Ahora, existen verbos que también necesitan un pronombre, pero que aquí cambia un poco la situación, que son los reflexivos, donde la acción recae sobre el sujeto. Los pronombres reflexivos normalmente son me, te, se y nos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo digo, yo me lavo, tú te peinas, ¿quién realiza la acción? Yo la realizo. ¿Pero qué cosa me estoy lavando? ¿A mí misma? ¿Sí o no? Yo me lavo a mí misma. Esos verbos donde el sujeto realiza una acción y a la vez la recibe porque la está ejerciendo sobre él mismo, son verbos reflexivos. ¿Y por qué son reflexivos? Porque se considera que la acción se lanza y se refleja sobre mí misma. Por eso, una manera de probarlo es añadiendo el a ti mismo y el a mí mismo, porque si al añadir esos pedacitos de oración tiene sentido, en efecto, estamos en presencia de un verbo reflexivo. Vean cómo si se puede. Yo me lavo o yo me lavo a ti misma. Tú te peinas a ti mismo. Siempre y cuando ustedes tengan un verbo que la admita el a ti mismo, el a sí mismo, estaremos en presencia de un verbo reflexivo, a diferencia del verbo recíproco, donde la acción es realizada y recibida a la misma vez por dos personas. Por ejemplo, Elena y Juan se besan. María y Pedro se abrazan. ¿Por qué es recíproco? Porque yo realizo la acción a otro sujeto y a la vez la recibo. Vean la diferencia. No es reflexivo, porque en el reflexivo yo realizo la acción y la recibo sobre mí misma. En el recíproco, yo realizo la acción sobre otro sujeto y ese sujeto me la devuelve. Por ejemplo, Elena y Juan hablan por teléfono. Es decir, Elena habla con Juan y Juan habla con Elena. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que si tienes dudas y consultas me lo hagas saber en tus comentarios. Recuerda que siempre estoy pendiente de las redes sociales. Y bueno, te invito a que te suscribas, me regales un like para que sigamos creando contenido de calidad. Bye.